Hola Mónica, ¿cómo te encuentras? Todo muy bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias. Estamos aquí en otra edición Sí. de Bufete Manuel, el podcast, programa que se transmite en vivo todos los jueves a las 5 de la tarde y que se almacena en las plataformas del Bufete Manueli, en YouTube, en Anchor y en otras plataformas de podcast. También sale por las páginas del Bufete Manueli en Facebook y pueden entonces en cualquier momento suscribirse al canal de YouTube para seguir viendo estos programas donde estamos manejando información jurídica, información relacionada a la situación del país, al caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este es el año de los 60 años Así del es. Bufete Manueli. Tenemos un episodio donde discutimos el significado de esta conmemoración para el bufete y estamos aquí para desarrollar todos los temas que sean indispensables para que la comunidad puertorriqueña entienda qué hacer y cómo manejarse dentro de un mundo cada vez más complejo. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre los derechos de las personas que tienen problemas o situaciones de salud mental. ¿Verdad, Mónica? Así es, sí, vamos a estar hablando de la ley de salud mental, que es la ley 408 del 2000, y en esta ley hay distintas cosas, ¿verdad? Podemos hablar brevemente sobre lo que son los ingresos involuntarios, ingresos voluntarios, las hospitalizaciones, pero lo más importante que tiene esta ley es una carta de derechos para estas personas. Estos son los derechos que no se le puede violar a ninguna persona que recibe algún tipo de tratamiento de salud mental. Y cuando hablamos de problemas de salud mental, eso es algo que le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. Correcto. No se tiene que usted sentir demasiado expuesto, vulnerable, porque usted tenga que consultar un profesional de la salud mental. Somos un íntegro, ¿verdad? En términos de la mente y el cuerpo. Y hay toda una serie de profesionales de salud mental y una serie de instituciones que trabajan con diferentes etapas del proceso de manejar la salud mental, y hay que conocer todo ese sistema por si un pariente, un hijo, un padre necesita servicio de salud mental, o si uno mismo necesita servicio de salud mental, saber cuáles son los derechos que uno tiene, porque es una situación súper vulnerable donde la persona puede ser que no pueda tomar decisiones por sí misma, la persona esté en un estado de depresión que no pueda realmente vivir una vida normal y por ende necesita el apoyo no solamente de su familia, de sus hijos, de su pareja, sino de las diferentes instancias que existen dentro del área de la salud mental y que están estrictamente reguladas por esa ley 408. En términos generales, Mónica, ¿qué dispone la ley? Pues la ley 408 es bastante amplia. Básicamente rige el proceso de cuando se va a dar un ingreso involuntario. Como saben, en Puerto Rico se puede dar un ingreso involuntario donde la persona, el paciente, no está apto para tomar la decisión o se niega a tomar la decisión, pero por orden judicial, bajo una petición que puede hacer un familiar o una persona allegada, por una orden judicial entonces se le obliga a que reciba entonces tratamiento de salud mental porque se entiende que puede ser un peligro para sí o para otras personas. Así que con esa orden se ingresa involuntariamente y entonces la ley establece los términos, la cantidad de días, cuál sería el proceso, los derechos que tiene el paciente dentro de ese derecho, porque aunque sea por orden judicial, todavía tiene unos derechos ese paciente. Así que la ley establece distintas poblaciones también, porque están las poblaciones que son menores de edad, están las poblaciones que son adultos y adultos mayores, y establece también cuáles son sus derechos y cuáles son los beneficios que provee la ley cuando está en una situación de salud mental. Y es importante señalar que esto es cuando la persona no puede decidir recluirse voluntariamente o cuando no quiere recluirse voluntariamente y hay pruebas de que la persona necesita ese tratamiento involuntario porque es un riesgo para su persona o para otras personas y tiene que pasar por el crisol judicial. Tiene que haber una petición que puede llevar cualquier persona que está relacionada con la persona y que tiene conocimiento personal de la situación del paciente y va a ser examinada a los fines de que se prueben los elementos de esta situación tan dramática de que la persona, pues, por depresión, por hiperactividad, una situación psicótica, pues no puede mantenerse su seguridad. Y eso es una cuestión de riesgo inminente.
y como es riesgo inminente, es una emergencia, el tribunal tiene que considerar que efectivamente estamos ante una situación donde la única manera de proteger la vida de esta persona o de su familia o de sus allegados es recluyéndolo. Y entonces se emite la orden y eso autoriza a cualquier persona que pueda, o a la policía de Puerto Rico o a un hospital psiquiátrico, a trasladar a la persona al hospital para que entonces su caso sea manejado adecuadamente. Es importante resaltar también que esa orden se expide una vez hay algún tipo de certificación médica, así que no es solamente que una persona haga ese tipo de petición para que otra se ingrese involuntariamente, pero hay un respaldo que es científico o médico que entonces lleva al juzgador, en este caso un juez o jueza, que pueda determinar que en efecto esa persona necesita ese tipo de ingreso o cualquier tratamiento que necesite. Y cuando llega al hospital, hay unas obligaciones del hospital en cuanto a ese paciente, más o menos en términos generales. Sí, así mismo. La ley le impone responsabilidad a la institución mental, pero también a otras agencias, empezando por el hospital. El hospital tiene que evaluar dentro de las 24 horas para saber si en efecto debe ser ingresado la persona, llegue voluntaria o involuntariamente. Ese periodo de 24 horas van a establecer si la persona necesita estar más tiempo para poder ser estabilizada. Y estabilizada significa que no sea un peligro ni para sí ni para otras personas. ¿Verdad? Hay condiciones que no van a cesar, porque la condición mental no va a cesar necesariamente, pero que pueda tener lucidez, que pueda entender lo que está sintiendo y que no sea un peligro. Entonces, el hospital tiene el deber entonces de solicitar al tribunal una extensión para poder dar un tratamiento que sea más amplio, que originalmente no debe pasar de 15 días, y hay un proceso entonces judicial donde el hospital tiene que rendir cuentas de cómo va ese paciente, y si hay una alta clínica, asegurarte que haya una ubicación. Ubicación significa que no simplemente abrimos las puertas del hospital y la persona salga. La persona tiene que tener un cuidado posterior, especialmente cuando tiene una situación de salud mental que es bastante severa. Y este discernimiento que se hace en el origen, cuando llega la persona, incluye el examen físico y incluye el examen de la situación emocional o mental. Y esto puede ser hecho por un médico generalista, pero luego tiene que haber la evaluación psiquiátrica final dentro de ese periodo de 24 horas. Sí, en las instituciones tienden a haber un proceso que es bastante interdisciplinario. Quiere decir que hay varios agentes que están trabajando en el caso, por ejemplo, un doctor que es generalista, pero también puede haber psicólogo psiquiatra. Usualmente también hay una persona que es trabajadora social y manejadores de casos que van a trabajar de manera íntegra para entonces ayudar a que esa persona se pueda recuperar. Y aquí en ese proceso de este equipo interdisciplinario, pues hay gente que va a estar haciendo diferentes cosas, ¿no? Porque está el personal de manejo del caso, que hacen los enlaces con la familia, que hacen los enlaces con cualquier institución que vaya a recibir el paciente después de que se ha dado de alta, que como tú dijiste, es la estabilización del paciente, de que no represente un riesgo para sí o para la seguridad de otras personas. Y también están obviamente el personal de enfermería y los psicólogos y los psiquiatras. Hay también actividades dentro del hospital para que las personas puedan ir recuperándose, como por ejemplo actividades de juego, deportivas, de experiencias de contemplación. Así que hay toda una serie de procesos que se dan por toda una serie de profesionales que hacen un plan de trabajo. Y con ese plan de trabajo, obviamente, determinan finalmente si el paciente debe irse de alta o no debe irse de alta. Si el paciente no está listo, pues tendría el hospital que hacer las diligencias, ¿verdad?, para que se quede hasta que finalmente esté listo, o tener la necesidad de ubicarlo en un lugar donde sea un cuidado a mediano o largo plazo, dependiendo de las circunstancias del paciente. Y el tribunal tiene que recibir toda esta información eventualmente para ver si cierra o no cierra el caso. Así es, sí, también la ley hace como un llamado a las agencias gubernamentales, porque hay distintas agencias que también ayudan a estos pacientes de salud mental. Por ejemplo, está la AMSCA, que tiene que ver con servicios de salud mental, pero también con adicción. Muchas veces los pacientes tienen comorbilidades, es decir, tienen una situación de salud mental, pero también tienen una adicción o también tienen un problema físico. Así que hay una integración de todas las agencias, como vivienda, como salud, como también el departamento de la familia, para asegurar que tanto menores como personas que son adultas y adultas mayores tengan ese proceso de recuperación y tengan el proceso de ubicación, que es lo que pasa después del alta clínica.
Si no hay problema con la ubicación y el paciente se va de alta para su casa, excelente. O se va de alta con los parientes, con las personas cercanas a él que lo pueden cuidar, excelente. El paciente puede ser que se recupere totalmente, que no sea necesario y que puedan continuar trabajando al otro día, porque hay diferentes grados de situaciones, pero los que necesiten un seguimiento puede ser que sean referidos al sistema de hospitalización parcial, que son unas oficinas de salud mental que hay en diferentes pueblos, en donde usted va y pasa el día, no pernocta, pero pasa el día recibiendo terapias, haciendo terapias de grupo, terapias de juego, etcétera, para que se pueda eventualmente obtener la recuperación, porque el objetivo de todo este proceso es la recuperación del paciente, la vuelta a la vida normal y productiva de ese paciente. Pero como esto es algo complicado, involucra a tanta gente, tantos riesgos, es que existe esa carta de derechos del paciente de salud mental. ¿Cómo podemos enmarcar esto? Porque son muchas instancias, Claro. muchos detalles de cuáles son los derechos. ¿Cuál tú piensas que es el derecho más importante que tiene un paciente? El fundamental es que una persona se puede negar a recibir tratamiento médico, se puede negar, excepto hay una orden, que es lo que acabamos de explicar, cuando una persona puede ingresar voluntariamente a una institución mental y puede ser involuntario solo cuando media esta orden, que nuevamente está respaldada por algún tipo de certificación de algún médico que entiende que esa persona tiene que ser internada. Entonces ahí esa es la única excepción, pero el derecho fundamental de uno poder escoger, decidir dónde uno va a estar, dónde va a pernoctar y dónde va a recibir tratamiento médico, ese es el derecho realmente más importante, y también de la confidencialidad. Es importante que todo esto sea confidencial y que no discriminen al paciente de salud mental en un trabajo por el hecho de que tenga que tener una licencia por enfermedad y se enteren que es por salud mental, el hecho de que sea tratado distinto dentro de una institución, por la razón que sea. Todos los pacientes tienen ese derecho de confidencialidad y que no se discriminen porque tienen una condición. Así que puede ser una causa de acción laboral si un patrono toma unas represalias por el hecho de que el paciente haya recurrido a unos tratamientos de salud mental o una hospitalización. Y eso es bien importante porque hay que romper los estigmas, que por eso explicaba al principio que uno no se tiene que sentir expuesto o señalado por el hecho de que uno recurra a un tratamiento de salud mental, porque es un derecho que uno tiene y es indispensable para mantener la salud física y mental y la felicidad, el que usted reciba el apoyo que necesita dentro de las circunstancias en el momento en que lo requiera, y que nadie puede usar eso en su contra a los fines de acosarlo o discriminarlo, etcétera. Y esta ley permitiría entonces que cualquier persona que se sienta discriminada, acosada, que haya sufrido represalias, pues puede tomar acción judicial, y así se vindican sus derechos, y además las entidades, los patronos no se arriesgan a tomar ese tipo de acción en contra de las personas que tienen algún tipo de padecimiento de salud mental. Y de hecho la ley y la Carta de Derechos específicamente dice que la persona tiene un derecho a no ser identificada como un paciente de salud mental, ¿verdad? Porque la persona no es su condición ni su situación mental, es una persona y tiene ese derecho ahí inviolable. Y el efecto de que el hospital divulgue la condición de paciente mental es una causa de acción contra el hospital por razón de haber perjudicado ese derecho, porque, como dijimos, da paso a estigmatizar a la persona, a cogerla en su contra, a tomar represalias, y eso pues no se debe permitir. Y eso le da la confianza a los pacientes que cuando deciden voluntariamente recurrir a un hospital, pues entonces saben que lo que está pasando ahí es totalmente confidencial y que no se va a hacer nada en su contra por ello. Y eso ayuda a que las personas se sientan con mucha más confianza para recurrir entonces al hospital y recibir el tratamiento que se requiere. Fíjese que en esta situación de la salud mental hay unos riesgos bien grandes de que el paciente se quite la vida o que el paciente le haga daño a otras personas. Así que hay que fomentar que la persona recurra a un profesional de la salud mental, una institución de la salud mental, para evitar daños y consecuencias mayores. Una de las cosas más tristes es que la familia o los amigos o los compañeros de trabajo no se den cuenta de una situación de deterioro de la salud mental de un compañero, esposo, amigo, etcétera, y que esa persona decida quitarse la vida. Eso claro. Es terrible, ¿verdad? Sí. Es una situación, y por eso hay que estar alerta a los signos y los síntomas de la depresión
o de otras condiciones de salud mental que pueden motivar a una persona a hacerse daño o hacerle daño a los demás y recurrir entonces a la autoridad médica y luego a la autoridad judicial para que se obtenga una orden de internado involuntario para evitar que esa persona pueda ocasionarse daño o darle un daño a los demás. Correcto, sí. Otra cosa bien importante es que los pacientes de salud mental, indistinto de si están voluntaria o involuntariamente en una institución, es que tienen el deber de ser informados de cuál es el tratamiento y de tener un plan que esté individualizado, porque indistinto de que esté involuntario, una institución no puede, por ejemplo, administrar medicamentos y que el paciente quiera saber qué son y decir, no, eso no es problema tuyo. En realidad, el paciente tiene un derecho de saber cuál es el tratamiento que se le está dando y entenderlo. También consentimiento informado. Consentimiento informado es algo que tienen que tener todas las facilidades médicas, especialmente los de salud mental. Es importante que lo tengan y que puedan tener ahí, por ejemplo, cómo o cuándo va a cubrir lo que sería el seguro médico, si hay algún pago que se tenga que hacer fuera de bolsillo, si hay algunas normas, por ejemplo, hay normas para la ubicación, es decir, que una vez la persona está de alta, los familiares o la persona que lo trajo al hospital tiene que entonces recoger al paciente y que no puede dejarlo abandonado. Y esto es bien importante. Sí, y hay leyes específicas sobre el abandono de los pacientes. Cuando uno lleva a un pariente, un hijo, un padre, un esposo, esposa al hospital, uno tiene unas responsabilidades civiles y criminales con él. Y cuando se trata de pacientes de edad avanzada que son más vulnerables, pues entonces el hospital tiene unos deberes afirmativos para que se atienda la ubicación de ese paciente y tiene que notificar a la policía, el Departamento de Justicia, o sea, son unos trámites muy serios y por eso los parientes no pueden hacerse los desentendidos cuando se trata de un paciente de salud mental. Desafortunadamente, nosotros en nuestra práctica hemos tenido casos de salud mental en donde padres, madres dejan abandonados a sus hijos, adolescentes o menores en un hospital porque no quieren recogerlo, porque creen que es demasiado molesto tenerlo, o porque le crean otros inconvenientes, y eso es una situación que es punible, o sea, se puede castigar penalmente a esas personas que incurren en ese abandono y además que perjudican la salud mental, porque la ley establece que un paciente no puede estar más tiempo del necesario para lograr esta estabilización, y un paciente que esté más tiempo del necesario para la estabilización podría tener una reclamación de restricción, ¿verdad?, de la libertad, de detención ilegal, porque no se supone que esté en un hospital, y un hospital no es un resort, no es un hotel de 5 estrellas, es un lugar razonable para atender estas situaciones, es un lugar donde hay otras personas que también tienen problemas de salud mental, que tienen también unos riesgos, que pueden afectarse en su proceso de recuperación, si hay otros pacientes que no estén cooperando con la institución, con las reglas que hay dentro de la institución. Así que dejar un paciente de salud mental abandonado en un hospital es un crimen de cualquier manera que tú lo veas, no solamente por las personas particulares, sino también para otras personas que están allí en el hospital, que podrían estar siendo afectadas por la presencia de ese paciente que ha sido abandonado, porque el paciente se puede deteriorar también al sentirse abandonado por sus familiares, por sus parientes, por el Estado, porque a veces el Estado es el custodio de esos pacientes. Así que es una situación súper importante y compleja el hecho de sacar al paciente cuando ya no es necesario tenerlo en un sistema tan restrictivo como lo es un hospital. Y eso es uno de los criterios más importantes. No se le debe mantener a un paciente restringido por más tiempo del necesario para lograr su estabilización, es decir, que no le haga daño a nadie y que no vaya a ser un riesgo para la seguridad de otras personas. Totalmente, eso es bien, bien importante también, porque la ley específicamente dice que si hay un nivel de tratamiento que sea más leve, o sea, menos restrictivo, entonces hay una obligación ahí de que el paciente esté en ese lugar. Estamos hablando, por ejemplo, un hogar que da servicios de salud mental es mucho menos restrictivo que un hospital mental. Entonces, si el paciente ya no tiene los criterios para estar hospitalizado porque no le va a hacer daño a nadie, no se va a hacer daño a sí mismo y está tomando, ¿verdad?, el curso del tratamiento, pues la persona no puede permanecer en el hospital, porque el hospital tampoco es una cárcel. Y eso es importante porque otros derechos que tienen las personas es de tener sus cosas personales, ¿verdad? No es una cárcel, y también pueden comunicarse.
Pueden llamar, pueden recibir comunicaciones y recibir visitas de las personas que quieren. Claro, los hospitales tendrán sus horarios específicos, pero no se le puede privar a una persona, a un paciente que está allí en una institución mental, de que otra pueda visitarle o que puedan llamarlo, especialmente porque eso puede deteriorar su situación mental cuando se sienten aislados, están cerca de gente que no conocen y entonces no tienen la comunicación de sus familiares. ¿Qué otro derecho se puede señalar como derecho importante de esa Carta de los Derechos del Paciente? Pues recogido en esta carta y también en otras normas, hay uno bien importante, y es que ninguna institución puede negar un tratamiento por el hecho de que la persona no pueda pagar, ¿verdad? Que no pueda pagar de su bolsillo o que no tenga actualmente una cubierta médica. Es tanto como en los hospitales regulares como en los de salud mental. Cualquier paciente que llegue, sea con orden o sin orden, y necesite ese tratamiento, tienen que entonces tratarlo. No pueden despacharlo meramente porque la persona no pueda acceder a recursos económicos o no tenga una cubierta médica o esté vencida. Eso es algo que se tiene que tramitar luego. Tiene que ver, saber, ¿verdad?, cómo puede pagar, o si tiene una cubierta, pues se le pueda llamar al asegurador, pero no puede ser que una persona llegue y la despachen o no quieran internarla cuando sea necesario internarla porque la persona no tiene los recursos económicos. Eso es lo que llaman el concepto de la ley EMTALA federal y la ley EMTALA local, que impide que el dumping también, el que el hospital no quiera atender al paciente por razón de que el paciente no tiene dinero para pagar y meramente lo dejen en la calle. También impide que el hospital pueda dar de alta a un paciente que no tenga quien recoja al paciente y entonces lo dejan abandonado, y regula también los procesos de traslado entre una institución y otra, porque puede ser que el paciente no debe estar en una institución y pueda ser trasladado, y hay que cumplir con una serie de criterios médicos para que se pueda dar este traslado, y tiene que ser coordinado entre un profesional de la salud en el hospital de origen y por otro profesional de la salud en el hospital que va a recibir el paciente, para que en el trámite no vaya a sufrir daño o se vaya a deteriorar en el proceso. Asimismo, también otro derecho que me parece sumamente importante, especialmente nosotros como abogados, es que las personas que estén recibiendo un tratamiento médico de manera involuntaria, nuevamente porque hubo una orden del tribunal para que ingresen involuntariamente a una institución, tienen el derecho a ser representados, es decir, tienen derecho a tener un abogado o abogada que lo ayude en ese proceso, porque muchas veces no entienden lo que está pasando, no conocen del sistema judicial y tampoco entienden exactamente cómo es que se ven este tipo de casos en el tribunal. Así que, indistinto de que puedan pagar o no, se supone que todos puedan tener esa representación. ¿Y esa representación tiene que proveerla el hospital o el Estado? ¿Cómo se tramita eso? Pues usualmente es el Estado. Hay distintos, ¿verdad?, cuerpos de que dan representación. En este caso nosotros hemos trabajado mucho en casos de hospitales, en salud mental y salas especializadas en el tribunal. No todos los tribunales la tienen, pero muchos tribunales, y poco a poco han creado salas especializadas, y entonces se le provee al paciente un abogado o una abogada de SAL, de la Sociedad de Asistencia Legal, para que entonces puedan acompañar a esta persona y puedan entender cuál es el proceso y puedan guiarlos, porque es un proceso judicial, indistinto de que están tomando tratamiento. Hay vistas y hay decisiones que se tienen que tomar en el proceso. Sí, porque ahí el hospital necesita cumplir con la ley 408 y por tanto si ya el paciente está de alta, entonces el paciente, no hay ninguna regla que obligue al hospital a tenerlo, y el paciente no se merece estar detenido más tiempo del necesario. Pero ¿qué ocurre? No hay dónde llevarlo porque los parientes no responden. Y si no responden, pues hay que pedirle a la autoridad judicial que los obligue a pena de desacato. Hay unas leyes que obligan a esos pacientes a recoger a sus familiares, como por ejemplo el Código Civil, que habla de los alimentos, que incluyen todos los cuidados que requiere un pariente que no tiene para satisfacer sus necesidades. Y también están las agencias del gobierno, ya sea relacionadas a la salud mental o a las familias y los niños, que pueden ayudar y conseguir hogares que tienen contratos con diferentes organizaciones con o sin fines de lucro para los fines de proveerle albergue a las personas que necesiten estar en ese tipo de situación, dentro de la situación que amerite su condición de salud física y mental. O sea, porque no puede ser cualquier lugar. Tiene que ser un lugar que sea adecuado a el diagnóstico y al tratamiento que ofrecen los médicos, ya sea de salud física o de salud mental, para que el paciente sea tratado dignamente y conforme a los derechos que tiene.
Y ese es un proceso a veces complejo en el tribunal, donde hay una colaboración de las diferentes agencias, de las personas que son parientes del paciente, y el tribunal tomará la decisión que mejor le convenga a los intereses del paciente, porque aquí el centro de atención es el paciente. Desafortunadamente hay situaciones donde hay sobrecupo de todas estas organizaciones que dan estos servicios, hay que hacer listas de espera, filas, y toma un tiempo, pero se supone que esto se resuelva en un tiempo razonable. Así es. La Carta de Derechos establece también que los padres o los custodios tienen el derecho de apoyar en esa transición, porque se da una transición luego de estar recluido en una institución mental. Entonces se pasa a una ubicación que no siempre es el hogar. Hay hogares que son sustitutos y hogares que tratan o tienen residencias para tratar algún asunto de salud mental. Y es una integración donde todo el mundo trata de buscar soluciones de dónde el paciente pueda estar, que sea menos restrictivo y que pueda continuar entonces así el tratamiento también. Hay que distinguir que el que tú estés 7 días, 6 días, 5 días en un hospital de salud mental no significa que estás incapacitado. Correcto. Mantienes tu capacidad de obrar. El proceso de incapacitar a una persona y nombrarle un tutor es un proceso judicial diferente. No se vaya a confundir que si usted obtuvo una ley 408 ya significa que usted es tutor de la persona. No, usted tiene que recurrir. Si la persona realmente no puede manejar sus bienes y su persona, pues entonces usted tiene que recurrir al proceso de tutoría ante el tribunal de primera instancia. Y ese historial puede ser un fundamento para el proceso de tutoría, pero usted no puede interferir con los bienes de la persona, no puede interferir con los ahorros que tenga la persona, con las cuentas de banco, ni con el salario o los ingresos que tenga la persona, porque la persona sigue manteniendo su capacidad mental y su capacidad de obrar como ente civil bajo el Código Civil de Puerto Rico, y si usted interfiere con eso, usted estaría incurriendo probablemente en un delito, ¿verdad? Si es apropiación ilegal o de abuso de confianza, o un delito relacionado con maltrato de personas de mayor edad. Así que, ojo, el que un paciente haya estado en un hospital psiquiátrico no le da a usted licencia para intervenir con sus activos, con sus bienes, con sus ingresos, etcétera, y podría usted estar cometiendo un delito. Totalmente. Lo único que incapacita, ¿verdad?, por falta de una mejor palabra, es tal vez que no pueda negarse a recibir ese tratamiento una vez tiene una orden judicial. Pero para todos los efectos, todo lo demás, incluso padres no se le están quitando a sus hijos porque ellos vayan a una institución mental o tengan una orden de ingreso involuntario. Problemas de custodia no son automáticos porque una persona esté en una institución mental. Eso es otra cosa que se dilucida ya en el tribunal de familia. Es simplemente que la capacidad de poder negarse a tratamiento pues se ve tal vez por encima de eso. Se pone el interés de que la persona esté sana, que no cometa un suicidio, por ejemplo, que no cometa un homicidio, por ejemplo, y que todo el mundo, pues, el interés del gobierno de que todo el mundo esté bien y esté protegido. Nos queda un par de minutos. ¿Qué otro derecho tú crees que es importante mencionar en este momento? Hay muchos más derechos, pero sí quiero mencionar algo importante, y es que a partir del 25 de septiembre de este año, el Poder Judicial lanzó el Tribunal Electrónico. Y ahora hay ciertas cosas y ciertas peticiones que se pueden hacer de manera virtual. Y una de las cosas que se pueden hacer es precisamente lo que establece esta ley, que es pedir una orden de ingreso involuntario. Y esto es tremendo porque muchas personas no tienen cómo llegar al tribunal o no conocen bien de la gestión, y ahora desde su celular o desde la computadora pueden iniciar ese trámite. Y de hecho hay muchas vistas que se ven también de manera virtual en caso de que la persona no pueda ir físicamente al tribunal. Y hay mucha buena información también en la página del Poder Judicial. Y si hay otra información que necesiten saber, pues siempre pueden consultar. También se puede mencionar que hay un funcionario del gobierno que es el procurador del paciente. Puede ser también pertinente el procurador de la persona envejeciente, que pueden intervenir en estos procesos para garantizar que se protejan los derechos de las personas pacientes o de las personas que están en la tercera edad. Y a veces eso ayuda porque el deber y las funciones que tienen esos procuradores es de empujar al gobierno a hacer las cosas que se supone que hagan por ley. Que a veces uno ve que una agencia está arrastrando los pies o que no tiene recursos, pero no hace las gestiones necesarias para conseguir los recursos,
pues que el procurador intervenga es importante porque tiene recursos de ley para representar al paciente o a la persona envejeciente y lograr que el gobierno haga los derechos, cumpla con los derechos que tiene el paciente o tome las medidas necesarias para cumplir con la propia ley, porque a veces muchas de las actuaciones de las agencias es que se apartan de la ley y el procurador puede hacer que cumpla entonces con la ley. Y eso es un gran recurso y una gran herramienta también para los hospitales. Los hospitales pueden hacer referidos, por ejemplo, al procurador que mencionaste de adultos mayores, cuando hay un adulto mayor que se queda varado en el hospital porque está post alta clínica, pero no hay parientes que se conozcan o los parientes no quieren entonces recogerlo. Y se hace un referido también a vivienda o en el caso de personas mayores al departamento de la familia, pero como que no se mueve nada, no se mueve la rueda. Entonces el mismo facilitador, el mismo médico pudiera hacer ese referido al procurador de personas adultas mayores para que entonces empujen, como mencionaste, a esas agencias y puedan brindar esa ubicación que la ley 408 establece que tiene que tener cada paciente. Así que hemos cubierto todos los recursos que tienen las personas relacionadas a los problemas de salud mental en términos de la ley, de los derechos, de cómo funcionan las diferentes instituciones de salud mental, los tribunales. Así que usted, si tiene alguna situación, algún problema, puede consultar estas organizaciones, el tribunal, para hacer una petición de ingreso involuntario, los procuradores que existen. Puede consultar a un abogado para que el abogado le oriente sobre cuáles son los próximos trámites a realizar. Si hospitalizan al paciente y sale y el paciente ha perdido su capacidad para obrar, pues usted recurre al trámite de la tutoría, que es un proceso independiente y que es para que usted pueda ser el tutor de la persona y administrar sus bienes y sus ingresos y su persona, etc. Así que tiene un cuadro completo de la situación y con eso yo creo que podemos ir cerrando. Así es, sí, si no pudieron escuchar este episodio o hay otros episodios pasados que no han podido ver, saben que estamos en todas las plataformas de podcast y también tenemos Reels en las redes sociales para que puedan revisitarlo. ¿Cómo no? Pues entonces regresamos la próxima semana en Bufete Emanueli, el podcast. Hasta luego.